Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Rafa Karkenovi nos trae a Winter, sí, con The Holy Procession. Tenemos a Bien a la voz, a Riley Nix a la guitarra, Jeremy Spencer batería, Jorma Spasiano a la guitarra y Carl Winery al bajo. Dice, viendo cómo le gustan a David las temáticas religiosas, os traigo este vídeo de Winter Sea y ya de paso conocéis a la vocalista original de la banda, Avien Low, que se unió a la banda recién llegada de Malasia contestando a un anuncio de Nix y Spencer que llevaban tocando juntos desde el instituto y decidieron formar una banda. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. The holy procession will guide my way. Let me partake of the waters another day. The speed of salvation has sailed away. The embers of my youth shall fade you gray. Voy a ponerlo antes del cambio porque me ha sorprendido bastante. Es cierto que habíamos reaccionado un par de veces a esta banda, pero siempre con la cantante, digamos, más La actual. nueva, sí. Efectivamente, que por cierto había gustado bastante. Bueno, pues cositas que comentar. Mm, A ver, para empezar, bueno, es evidente que es una cantante versátil, que es capaz de hacer tanto melódico como growl. Y bueno, em, es como con mucho contraste, ¿no? Es decir, esto es tensión y relajación, alternando constantemente, pues la pesadez lógicamente es un metal pesado, pero a la vez es técnico y a la vez te da como una especie de apertura para que vaya por otros caminos, ¿no? De hecho, tiene como un rollito folk que me ha gustado. Em, bueno, pues muy buena cantante, lo que te decía, ¿no? Es decir, esa Sí. transición de voz limpia, gutural, que no solamente es un recurso técnico, ¿no? Sino que va marcando los cambios y la perspectiva de la narración. Y tiene cositas de progresivo, la banda, es decir, tiene el batería de golpea fuerte, combina algún blast beat, está bastante bien. Y bueno, David, sensaciones, ¿no? Que te está dando a ti de momento. Pues que los otros vídeos que vimos de Winter Sea yo creo que eran más oscuros y más potentes. Este O- está ahí a mitad de camino
Lo que pasa, de momento, Claro, que ya sabemos que cada vez que hablamos sube el pan. correcto. Pero la verdad que esta chica, uy, esas transiciones que hace de los growls al melódico, uf, Mm. es increíble. Además que lo hace instantáneamente. Sí, por eso lo hace muy fluido. Vamos a continuar y luego hablamos un poquito de la letra. Unfolds its teeth over me. Let the mystery slip slowly under. When I sleep, I pray for retribution. Hold my hand and wait for this destruction. Vale, ahora que va a hacer un cambio. Qué mal rollito da el iluminado este que está adoctrinando a la Al gente. resto, ahí. Sí, bueno, Bueno, el título de la canción, eso de Santa Procesión. sí, claro. A ver, la letra describe una marcha física y espiritual hacia un destino inevitable. Casi no se podría decir que es una procesión de celebración, sino más bien una claudicación, es decir, un sometimiento, ¿no? Bueno, utilizan metáforas de pies cansados y cuerpos que ceden ante el entorno. Bueno, representa el cambio de la vida o tal vez de una civilización hacia su final. Así que hay menciones a lo que se deja atrás, a lo inevitable, a convertirse en polvo. Y bueno, en latín se decía memento mori, ¿no? Lo de recuerda que vas a morir. Así que bueno, em, aquí tienen a la naturaleza como una deidad indiferente. Em, Así que aquí básicamente dicen que lo sagrado es el paisaje, ¿no? Es decir, dice las montañas observan el silencio. Em, bueno, también dicen que la naturaleza no es ni buena ni mala, simplemente somos nosotros los que intentamos darle un significado sagrado. Y bueno, también utiliza palabras como vasto, como frío, como eterno, a la idea de que el ser humano en realidad es una mota de polvo. eh, Además de verdad, ¿eh? en un ciclo pues inmensamente más grande. Y luego hay temas de dualidades, de luz y oscuridad y todo eso. Bueno, pues venga, vamos a continuar.
beneath my skin until I'm falling. Lights go out in unison to break. The holy Me ha gustado eso bastante. A ver, bueno, un poquito de... Vamos a pasar por el tema Sí, de... sí que da grima el colega, ¿eh? Pero tela, la verdad es que lo interpreta muy bien. Las guitarras, ¿no? En Riley y George. A ver, desde luego hacen un trabajazo, ¿eh? Creando la atmósfera esta. Em, es como una distorsión como de ganancia alta, pero muy definida. Está bien porque puedes escuchar cada nota de los acordes disonantes que te crean ahí y van alternando, pues, sonido típico de black metal para crear tensión y después arpegios limpios con mucho reverb y mucho delay Sí, para dar sí. la sensación de espacio vasto y frío y tal. Así que no son las típicas guitarras que te puedes esperar, ¿no? Así que me gusta porque hacen un poquito de todo. La batería es am, muy dinámica, ¿no? Porque pasa de ritmos tribales a más lento, a blast beat demoledores Sí, y luego va transicionando entre ambos, pero además de manera fluida, sin forzar. El doble pedal o doble bombo es brutal, súper rápido, además con mucha fuerza, mucha pegada, y los platos para acentuar los cambios de compás, ¿no? Muy bien. El bajo hemos visto que no es el típico bajo, sino que va haciendo muchas cosas, va llenando el vacío que van dejando las guitarras, pero que hace una línea de bajo muy interesante. sí, Se ha marcado prácticamente un solo y tiene así como un tono metálico, mm, que ayuda así como a momentos pesados que bueno, pues de la letra, pues supongo que quedan que pensar. Veo que tiene como orquestación, ¿no? Pero eso será de... sí, tiene alguna pista. Mm, Y la verdad que le queda, a la ambientación le queda aniquilado. claro, claro, Y luego el vídeo, la producción es increíble. muy buena. Sí, 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 sí. Am, y nada, en cuanto a la voz, que lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, tienen un registro limpio, casi como muy místico, no voy a decir frágil, pero sí tiene una cadencia que es totalmente lo contrario a cuando entra en ese registro extremo con una técnica muy buena de growls, Sí, sí, sí. y tiene ese sonido profundo, cavernoso, con rabia. Tal vez casi igualmente destacable es la dicción que tiene, a pesar de la agresividad, se puede entender prácticamente todo muy bien. Sí, sí. Y, y la técnica, porque las transiciones que hace de un tipo de voz a otra, pues son muy fluidas, ¿no? Y todo muy orgánico, así que muy bien. Perfecto. Venga, vamos a continuar. break. The holy procession will guide my way. Let me partake of the waters another day. The spring of salvation has sailed away. The embers of my youth shall fade to the holy
Poco le ha hecho. Un final feliz. Al final. Poco le Eh, ha hecho. madre mía, claro, esto no había, Yo estaba esperando, no sé, que venga un caimán y le arranque la cabeza o algo así. esto no iba a terminar bien. Bueno, pues Justicia poética se llama. totalmente. Bueno, pues amigos y bueno, Rafa Carcanovi, gracias por traerlo. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.